La sentencia empieza a moverse en silencio, y el peso del juez de humo me confirma que esa traición que llevas rumiando, esa que te dejó con la sonrisa cortada y la confianza hecha nudo, no se queda sin respuesta. Siento que llevas tiempo intentando parecer fuerte, haciéndolo de siempre, respondiendo mensajes, cumpliendo con lo diario, pero por dentro sigues repasando una escena concreta, una frase, una ausencia, un gesto que no encajó. Lo más intenso no es solo que te fallaran, es que durante un tiempo llegaste a preguntarte si habías exagerado, y justo ahí empieza a cambiar todo, porque ya no vas a seguir dudando de lo que viste. Veo cansancio acumulado, del que no siempre se nota por fuera, ese que aparece cuando te vas a dormir, y la cabeza vuelve sola a una conversación antigua, a un silencio raro, a una promesa rota que nadie quiso reconocer de frente. También percibo que intentaste justificar a quien te decepcionó, como hace tanta gente noble diciendo que quizá estaba mal, que quizá no supo hacerlo mejor, que quizá el momento no ayudó, pero el daño quedó igual. Y aunque una parte de ti quiso pasar página deprisa, como quien guarda una foto boca abajo para no mirarla, tu intuición seguía insistiendo en que aquí faltaba una verdad importante. Si quieres ver cómo todo se pone en su sitio sin mover un dedo, escribe en comentarios: la justicia me respalda siempre, deja tu like y quédate conmigo, porque lo que viene ahora es contundente. No me hablas con palabras, pero te escucho en ese desgaste extraño, que da el haber sido leal en un sitio donde otros jugaban a medias, donde sonreían delante y medían detrás, donde te pedían calma mientras movían piezas sin contar contigo. Aparece una energía de injusticia muy concreta, no abstracta, de esas que se sienten en el cuerpo cuando descubres algo tarde, cuando unes detalles de varias semanas, o cuando por fin entiendes por qué una persona evitaba mirarte claro. Y esto no se limita a una herida emocional, porque la lectura toca también dignidad, reputación, decisiones prácticas y una especie de ajuste, que ya está buscando la puerta exacta para entrar. Siento una mezcla muy humana entre rabia y pudor, porque no siempre duele solo el golpe, a veces duele más haber quedado en una posición incómoda, haber tragado en silencio, o haber hecho como si no importara, para no dar el espectáculo que otros casi merecían. Con la presencia del velo de piedra, la carta me muestra algo delicado, y es que no fuiste ingenuo, más bien intentaste sostener la paz hasta el último minuto, incluso cuando ya notabas grietas muy difíciles de tapar. Eso cambia la lectura por completo, porque la justicia que viene no nace del capricho ni del drama, nace de una paciencia agotada y de una verdad que ya no acepta seguir escondida. Aquí se marca a alguien que creyó que podía salirse con la suya, alguien que confundió tu silencio con debilidad, tu educación con ceguera, o tu manera de retirarte, con una derrota que en realidad solo era observación contenida. Esa persona dejó señales, pequeñas pero claras, como quien cambia el tono justo al cruzarse contigo, como quien esquiva ciertas preguntas, como quien busca aliados discretos, para sostener una versión interesada de los hechos. Y si llevabas días sintiendo que algo olía raro, aunque no supieras explicarlo sin parecer desconfiado, esta lectura te confirma que tu percepción iba varios pasos por delante, de lo que luego empezó a destaparse. Si quieres estar un paso por delante cuando todo empiece a ajustarse solo, escribe en comentarios: siempre gano en silencio, suscríbete y continúa conmigo, porque lo que viene ahora no deja dudas. Hay una escena insistente que vuelve, una reunión, un mensaje frío, una respuesta que llegó tarde y torcida, o incluso un momento en el que te sentiste fuera de lugar, sin entender todavía por qué, y hoy empieza a tomar otra forma. Porque lo que te hizo daño no fue solo la acción, fue el reparto del relato, fue ese intento de colocarte en el sitio equivocado, mientras alguien protegía su imagen con medias verdades y gestos calculados. Lo sé porque la energía no habla de un error inocente, habla de conveniencia, de cobardía maquillada, y de una confianza que se usó como si fuera un recurso gratuito. Aún así, no veo derrota en ti, veo contención, que es muy distinto, y eso explica por qué muchas veces has seguido avanzando, mientras por dentro te jurabas no volver a permitir ciertas cosas, aunque todavía no supieras cómo cerrar del todo esta herida. La carta del portón del alba me enseña un giro importante, porque la balanza se empieza a inclinar, cuando dejas de perseguir explicaciones, y permites que los hechos se ordenen solos, sin forzar confesiones imposibles. Ahí es donde cambia el aire, no porque olvides, sino porque tu posición interior se vuelve mucho más limpia,
y quien antes manejaba sombras empieza a quedarse sin margen. También aparece alguien cercano que no te lo contó todo cuando pudo, no necesariamente por maldad, a veces fue por miedo, por incomodidad, por no querer meterse, por esa torpeza tan común, de quien ve una injusticia y prefiere decir después que no sabía qué hacer. Esa persona guarda una pieza útil, una observación, una frase escuchada al pasar, un detalle sobre intenciones o movimientos, que en su momento pareció pequeño, y ahora puede dejar a más de uno sin coartada emocional. Y esto es importante, porque la justicia que te alcanza no solo viene por arriba, también se abre paso, a través de bocas que ya no soportan cargar con lo que callaron. No todo ocurre de golpe, y aquí conviene que lo escuches bien, porque la reparación real no siempre llega con una escena ruidosa, a veces entra, cuando alguien pierde credibilidad delante de quien más quería impresionar, cuando una máscara empieza a caerse sola. Veo esa clase de devolución, la que duele más porque toca imagen, control y posición, y en paralelo te devuelve algo que llevabas tiempo necesitando, la tranquilidad de no estar loco, ni confundido ni exagerando nada. Esa confirmación vale oro, porque recoloca recuerdos, limpia culpas prestadas, y te devuelve una fuerza serena, que no depende de convencer a nadie para sentirse completo. Y sin embargo, justo cuando parece que la cuestión se limita a una traición ya identificada, se abre una capa más delicada, porque la energía señala que no fue una sola mano la que movió esto, ni una sola intención la que te dejó en esa esquina incómoda. Hay una conexión entre un silencio que te dolió mucho, y una ventaja que otro aprovechó después, como si dos personas, sin pactarlo del todo o quizás sí, hubieran permitido que tu desgaste les resultara cómodo. Cuando ese enlace termine de mostrarse, vas a entender por qué hubo un cambio tan brusco, en una actitud que al principio parecía solo distancia, pero escondía otra clase de cálculo. Tauro, aquí la lectura se vuelve más personal, porque el daño no vino únicamente de una acción fea, vino de haber sentido que alguien te conocía bien, y aún así eligió el momento exacto en el que más te costaba defenderte. Veo jornadas de cansancio, obligaciones encima, la mente dividida entre lo práctico y lo emocional, y en medio de eso una conducta ajena, que se aprovechó de tu buena fe o de tu exceso de responsabilidad. Ese tipo de golpe deja una marca muy concreta, porque no duele solo por lo que pasó, duele por lo que revela sobre quien tenías cerca, y esa revelación todavía está desplegando todas sus consecuencias. Si quieres que alguien que necesita ver esto lo reciba justo a tiempo, escribe en comentarios, todo se paga aquí, comparte este vídeo y sigue conmigo, porque lo que viene ahora sacude todo. La carta del espejo sumergido me remueve mucho, porque muestra una verdad incómoda. Alguien no quería necesariamente destruirte, quería evitar quedar en evidencia, proteger su interés, conservar una ventaja, o sostener una imagen que dependía de dejarte a ti con menos voz. Eso cambia bastante lo que creías entender, porque quizá pensabas en frialdad o desamor, y sin embargo aquí aparece algo más pobre y más humano a la vez, puro miedo a asumir responsabilidad. Cuando una persona teme ser vista tal como es, a veces escoge la salida más sucia, sin parecer consciente del tamaño del destrozo, y eso encaja demasiado con lo que llevas sintiendo. Me llega la imagen de una conversación incompleta, tal vez cortada por prisas, tal vez aplazada, tal vez fingidamente amable, donde tú percibiste una grieta, y después intentaste no darle demasiadas vueltas, para no entrar en bucles que agotan. Pero luego llegaron pequeños detalles, cambios en el trato, una sequedad rara, un retraso, una excusa mal armada, o esa sensación tan reconocible, de notar que alguien está dosificando información, como quien decide cuánto deja ver. Ahí empezó la verdadera lectura de los hechos, no el día del golpe grande, sino en esa suma de señales discretas, que a simple vista cualquiera habría minimizado. También veo una persona de entorno próximo, alguien con papel de amistad, familia o compañero habitual, que te observó más de lo que crees, y que llegó a pensar que estabas sosteniendo una carga demasiado grande en silencio. Esa presencia no ocupa el centro, pero sirve como espejo, porque mientras intentabas actuar con entereza, alguien alrededor ya percibía que estabas tragando más de lo razonable, incluso si no sabías contarlo bien. Este dato importa, porque confirma que tu caída de energía, tu distancia en ciertos días o ese enfado mudo que te salía de pronto, no eran una invención mental, eran la reacción lógica a una tensión real. Empieza a verse algo que engancha muchísimo con la vida diaria,
y es el momento en que dejas de buscar explicaciones elevadas, y reconoces la escena exacta donde todo se desequilibró, ese instante en que una palabra no dicha pesó más que una mentira abierta. La carta del candil roto señala cobardía en otra persona, pero también marca tu lucidez creciente, esa que aparece cuando repasas un hecho y piensas, ahora entiendo por qué me fui a casa con un sabor tan raro. Esa sensación, la de no haber sabido nombrarlo al momento, pero sí haberlo sentido entero por dentro, es una de las claves más fuertes de la lectura que recibiste. Veo además una interferencia sutil, alguien que metió opinión, que avivó dudas, que deformó una versión o empujó a otro a elegir la salida más cómoda, y no porque mandara mucho, sino porque sabía tocar inseguridades ajenas. Esta presencia no tiene por qué ser central en tu vida, y justo por eso cuesta detectarla. Puede ser quien siempre comenta por debajo, quien sonríe demasiado, quien parece neutral, pero inclina ambientes con una frase bien puesta. Si alguna vez sentiste que te juzgaban desde una distancia extraña, o que cierta frialdad no nacía del todo de quien te la mostró, aquí se empieza a explicar por qué. Hay algo que quiero decirte casi al oído, porque esta parte toca mucho. No te dolió solo perder confianza, te dolió ver cómo una persona seguía con su rutina, mientras te recomponías a base de fuerza invisible. Esa diferencia entre quien causa daño y quien luego actúa como si nada, deja una sensación muy amarga, como volver a casa y hacer tareas normales, con el cuerpo lleno de preguntas que nadie responde. Precisamente por eso la justicia que viene tiene tanto peso, porque no es una fantasía de revancha, es una reparación para un desequilibrio que te exigió más de la cuenta. Me marca un tiempo muy claro, no de calendario rígido, sino de proceso que madura, y se activa cuando dejas de esperar una disculpa perfecta o una explicación limpia, porque entonces observas mejor quién empieza a tropezar con su propia versión. En esa etapa, que coincide con un cambio de rutina, una conversación pendiente o el regreso de alguien a un lugar compartido, varias piezas toman forma casi sin que tengas que empujarlas. Y lo más fuerte es que esa verdad no llega vacía, llega con efectos, cambia vínculos, ordena alianzas, y obliga a más de uno a mirar de frente algo que estaba cómodo tapando. Hay momentos en los que ves cómo alguien actúa mal contigo sin motivo, y aunque no dices nada, lo llevas por dentro. Si te reconoces en esto, deja por aquí, todo vuelve siempre, porque ahora se equilibra todo. La carta del guardián manso suaviza la intensidad, solo para mostrarte otra dimensión. No estás solo en esto, aunque en algunos días lo pareciera, porque hay protección a tu alrededor, y también una madurez interna que te ha evitado actuar desde la herida. Eso te ha salvado de cometer errores por impulso, de escribir lo que luego pesa, de caer en juegos de provocación o de perseguir a quien no quería entender, y ahora ese autocontrol empieza a rendir frutos reales. Lo que parecía aguante estéril era en realidad una forma de conservar tu fuerza, para el momento en que la verdad pudiera sostenerse sola, y sin ayuda externa alguna. Y aquí aparece ese reconocimiento que te sube un poco el pulso, porque empiezas a unir por fin la decepción, con un detalle que no habías colocado bien. Alguien te apartó o te enfrió no porque dejaras de importar, sino porque tu sola presencia complicaba una mentira útil. Cuando esto encaja, cambian de golpe muchos recuerdos, desde aquella cortesía forzada, hasta esa distancia repentina que te hizo sentir reemplazable, y por eso ahora duele y alivia a la vez. Lo que parecía indiferencia quizá fue nervio, lo que parecía olvido quizá fue cálculo, y lo que parecía el final de tu valor en la vida de alguien, en realidad estaba diciendo otra cosa mucho más incómoda para esa persona. Tauro, ahora sí se abre la verdad que cambia el sentido de casi todo, porque la lectura deja claro que quien te falló no actuó solo desde desinterés, actuó desde amenaza, sentía que si tú veías demasiado, su posición se tambaleaba. La carta del trono herido es tremenda, porque muestra orgullo mezclado con miedo. Alguien quiso sostener el control, la razón o la ventaja, y para hacerlo necesitó reducirte, apartarte o dejarte cargando con una versión injusta. Esto eleva mucho la situación, porque ya no hablamos solo de una torpeza afectiva o social, hablamos de una maniobra nacida del temor, a que tu claridad dejara al descubierto algo bastante más grande. Piensa en esa clase de persona, que parece segura hasta que alguien le pone un espejo delante, entonces cambia el tono, se vuelve evasiva, corta por lo sano, se refugia en terceros, o empieza a reescribir los hechos con aparente tranquilidad. Eso es exactamente lo que aparece, y por eso algunas reacciones tan frías no tenían sentido.
si se miraban solo como falta de cariño o simple egoísmo sin fundamento. Había una defensa activa, una necesidad de proteger imagen, interés o relato, y tu sola lucidez, incluso sin hablar demasiado, resultaba más incómoda de lo que imaginabas en verdad. También se asoma una motivación escondida en otra persona, quizá la misma, quizá alguien muy ligado a este asunto, que en el fondo no soportó compararse contigo en honestidad, constancia o credibilidad. No siempre la envidia se nota como ataque abierto, a veces toma forma de desdén, de quitar mérito, de sembrar duda suave, de mirar hacia otro lado cuando más faltaba una palabra justa. Y esto reinterpreta una escena importante, porque aquello que viviste como abandono, pudo ser además una elección egoísta, para no darte el lugar que merecías delante de otros. Cuando alguien te da la espalda sin explicación, te quedas dándole vueltas durante días sin entender nada. Si lo has vivido así, escribe, el tiempo habla solo, y continúa atento, porque lo siguiente es fuerte. La carta del puente ciego me enseña un giro que engancha muchísimo. Hubo un momento en que incluso pensaste en acercarte, aclararlo, arreglarlo o ceder un poco más, y si no lo hiciste del todo no fue por orgullo, fue por una alarma interna muy fina. Esa alarma te salvó de entrar en un terreno manipulado, donde cualquier paso tuyo podía usarse para decir que exagerabas, que presionabas, que malinterpretaste, o que estabas buscando un conflicto, que en realidad te habían servido ya preparado. Cuando la intuición te frenó, quizá te frustraste, pero en el fondo evitaste regalarles la escena, que les habría venido perfecta para manipular o controlar la situación a su favor. Aquí se enciende otra reinterpretación fuerte, porque veo que durante un tiempo creíste que la justicia llegaría si tú explicabas bien lo ocurrido, si encontrabas las palabras exactas, si ordenabas los hechos con toda la calma del mundo. Sin embargo, la lectura me muestra que el giro verdadero no entra por tu insistencia, entra cuando quien actuó mal empieza a desordenarse por dentro, y comete errores sin ayuda externa. Eso es muy poderoso, porque te saca del lugar de tener que demostrarlo todo, y desplaza el peso hacia quienes construyeron una versión endeble, que ya no pueden sostener con la misma soltura. Aparece además un espacio práctico muy concreto, trabajo, dinero compartido, proyecto, entorno familiar con intereses cruzados, o un vínculo donde además del afecto, había consecuencias materiales y decisiones importantes. Eso explica por qué sentiste la traición con tanta profundidad, porque no solo tocaron tu sensibilidad, tocaron tu seguridad, tu tiempo, tu tranquilidad, incluso la forma en que te relacionabas con obligaciones diarias. Cuando se mezcla emoción con asuntos prácticos, el golpe se vuelve más complejo, y justo por eso la reparación también va a sentirse en lo tangible, no solo en el alma. La carta del faro de barro confirma que alguien va a quedar expuesto por una incoherencia concreta, no por castigo mágico, sino por algo muy humano. Sostener una mentira desgasta, obliga a recordar versiones, a modular gestos, a cuidar demasiado cada movimiento, y tarde o temprano eso se nota. Veo la caída de una imagen, el enfriamiento de un apoyo, o el momento en que otra persona, por fin entiende que no le contaron la película completa. Esa consecuencia es inmediata en términos emocionales, porque donde antes te veían dudoso o distante, empiezan a verte más íntegro de lo que algunos querían reconocer en realidad. Te digo algo importante, y escucha bien este matiz, no toda caída ajena te dará satisfacción instantánea, porque cuando la verdad sale, también remueve duelo, confirma pérdidas, y te obliga a aceptar que ciertas expectativas estaban apoyadas en gente más pequeña de lo que parecía. Aún así, esa incomodidad es limpia, es mejor que seguir sosteniendo una fantasía, donde todo podía arreglarse si tú aguantabas un poco más, sin poner límites claros. Veo que esta comprensión te va a volver mucho más firme, en una decisión que venías posponiendo, y esa decisión afecta directamente a cómo cuidas tu energía, tu palabra y tu tiempo. Se abre incluso la posibilidad de una conversación que no esperabas, no necesariamente amable desde el principio, pero sí reveladora, porque alguien, presionado por las circunstancias, por culpa o por miedo a quedar peor, va a mostrar más de la cuenta. Puede ser una admisión a medias, un comentario mal medido, una explicación que intenta justificarse y termina delatando intenciones, o un reconocimiento indirecto que basta para recolocar todo. Cuando eso suceda, no necesitarás montar ninguna escena, te bastará escuchar y notar cómo por fin, ciertas piezas dejan de pelearse dentro de tu cabeza, y encuentras paz interior,
Y la consecuencia más cercana no es solo emocional, es muy de vida real, porque esta verdad te pone delante de un movimiento claro: cerrar una puerta, marcar un límite, rechazar una propuesta, aceptar una ayuda, recuperar un espacio, o abrirte sin miedo a una oportunidad que antes no tomabas por seguir mirando atrás. En el instante en que dejes de dudar de tu lectura interna, cambia la manera en que respondes, en que eliges, y en que te posicionas frente a quien antes te descolocaba con facilidad. Justo ahí, donde parecía que todo iba de soportar, se descubre que lo decisivo era el momento exacto en que dejaras de conceder acceso a quien no supo honrarlo. Cuando alguien te decepciona y tú decides alejarte sin hacer ruido, sientes una calma extraña pero firme. Si te reconoces en esto, escribe: me retiro con fuerza, y sigue atento, porque lo siguiente impacta. Tauro, la justicia llega con tu nombre, porque ya no depende de que otros tengan grandeza, depende de que la verdad por fin encuentra un terreno donde sostenerse, y ese terreno eres tú, cuando recuperas tu centro sin seguir negociando lo evidente. La carta del sol de arcilla trae alivio, no del tipo ingenuo que borra lo pasado, sino del que ordena, limpia y te permite respirar, sin esa presión constante de estar explicándote por dentro. Empieza una etapa mucho más fértil, porque donde antes gastabas energía en interpretar silencios o remendar decepciones, ahora esa fuerza queda libre para construir algo que sí responda a tu valor. Veo oportunidad afectiva y también práctica, y esto es importante porque la reparación no viene por un único canal, llega en forma de claridad emocional, pero también como puertas nuevas, apoyo útil o decisiones que te devuelven estabilidad. Puede traducirse en una conversación que por fin te deja en paz, en una colaboración más sana, en un dinero que se ordena, en un cambio de ambiente, o en un vínculo que demuestra con hechos lo que otros solo fingieron. Cuando una injusticia se corrige de verdad, se nota en cómo duermes, en cómo respondes, en lo poco que te altera ya lo que antes te consumía sin descanso. La lectura marca que una persona honesta va a distinguirte con mucha claridad, alguien que observa más de lo que habla, alguien que detecta coherencia sin necesidad de espectáculo, y eso trae recompensa moral y también concreta. Esa presencia puede ser apoyo, propuesta, gesto reparador o una alianza nueva, que llega justo cuando dejas de insistir, donde no había tierra firme para ti ni seguridad alguna. A veces la vida no compensa devolviendo lo mismo que se perdió, compensa acercando algo más limpio, más estable y mucho más acorde con la versión de ti que ha nacido de todo esto. A veces alguien te habla con doble intención, y tú lo notas al instante, pero decides no entrar en el juego. Si te ha pasado algo parecido, escribe: no entro en trampas, y sigue atento, porque lo siguiente engancha. La carta del nido celeste suaviza el paisaje, y me confirma que después de tanta tensión, viene una sensación de refugio muy necesaria, como cuando por fin dejas de revisar una herida para ver si aún sangra, y descubres que empieza a cerrar sola. Vuelves a sentir seguridad en tu criterio, y eso cambia mucho más de lo que parece, porque quien recupera la confianza interna deja de mendigar certezas externas, y se vuelve menos manipulable. Desde ahí cualquier paso que des tiene más fuerza, tanto si decides abrirte a alguien nuevo, como si eliges proteger con firmeza lo que ahora sabes que vale demasiado. Quiero darte una orientación muy concreta, porque esta lectura no termina solo en emoción bonita, termina en dirección. No justifiques otra vez lo que ya te mostró su cara, no rebajes tus límites para parecer amable, y no vuelvas a explicar de más, donde antes te hicieron sentir culpable por pedir claridad. Tu gran ventaja ahora es una lucidez nacida del dolor bien procesado, y eso vale muchísimo, porque ya reconoces antes los tonos, las ausencias y los gestos que antes tardabas más en traducir. Si aparece una nueva conversación, entra con calma, escucha, observa, y concede confianza solo a lo que se sostenga, también cuando no le convenga a corto plazo. Veo movimiento favorable cuando cambie una rutina importante, cuando baje una presión que llevabas semanas sosteniendo, o cuando dejes de reservar un hueco emocional para quien no lo estaba mereciendo. En ese cambio, casi como quien abre una ventana después de varios días de aire cargado, entra algo que te devuelve entusiasmo, ganas, enfoque y una energía más ligera en lo cotidiano. No hablo de euforia vacía, hablo de una paz activa, de la que te permite volver a disfrutar de lo simple, contestar sin nudo, decidir sin temblor, y mirar hacia adelante sin sentirte traicionando tu propio proceso. Aparece también una mejora de imagen y reconocimiento.
quizá discreta al principio, pero muy valiosa, porque personas que no entendían del todo lo ocurrido, van a percibir mejor tu postura, tu coherencia y el lugar injusto en el que te dejaron. No necesitas convencer a todo el mundo, basta con que quienes importan de verdad vean lo esencial, y eso ya se está moviendo a tu favor, de una forma mucho más clara de lo que imaginas. A veces la justicia más elegante consiste en que tu nombre quede limpio, mientras otros se enfrentan, sin tu ayuda, a las grietas de lo que construyeron sobre medias verdades. Te cruzas con alguien que antes significaba mucho, y ahora ya no te genera lo mismo, te deja pensativo todo el día. Si te reconoces en esto, deja "ya no soy el mismo", porque lo que viene ahora cambia todo. La carta del umbral dorado trae una promesa muy hermosa. La caída ajena no es el centro final de tu camino. El centro es lo que tú recuperas, cuando sueltas por completo la necesidad de mirar si ya aprendieron o no. Desde ahí la energía gira hacia crecimiento, hacia un vínculo más noble, hacia una oportunidad que antes no veías por estar emocionalmente atrapado, o hacia una elección que te devuelve respeto inmediato por ti. Esta es la parte que más me gusta, porque la justicia no solo corrige, también te reposiciona, y en ese nuevo lugar atraes mejor, eliges mejor, y te das menos migajas. Siento expansión de verdad, de esa que abre el cuerpo y la mente a la vez, porque entiendes que no perdiste por haber amado, confiado o esperado con honestidad, perdiste tiempo en personas incapaces de sostener lo que recibían, y eso ya no define tu futuro. Recuperas poder cuando dejas de confundirte con la herida, cuando reconoces que tu sensibilidad no fue el problema, sino la puerta por la que supiste antes que nadie que algo estaba torcido. La vida te está devolviendo terreno, voz, paz y opciones, y cuanto más te alinees con esa certeza, más rápido notarás que lo mejor no era reparar lo roto, sino construir desde un lugar mucho más verdadero. Quédate con esto en el corazón: merecías claridad, merecías lealtad, merecías respuestas limpias, y aunque no todo llegó como habría gustado, la balanza ya se inclina a tu favor, de una manera que va a notarse en decisiones, vínculos, descanso y autoestima. Me alegra profundamente acompañarte en este momento, porque lo que parecía una caída tuya era en realidad el principio del ajuste, que ahora te eleva y te devuelve tu sitio, con más dignidad de la que nadie pudo quitarte. Si esta lectura te ha hablado por dentro, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura, para seguir explorando juntos lo que tu interior tiene para mostrarte.